domadores de tormentas. Domadores de tormentas. Me acuerdo que hace como unos 2 o 3 años viajamos a Panamá. Eran como las 4 de la tarde, estábamos con mi familia, descansando en realidad después de haber almorzado. Y de pronto sentimos unos golpes estridentes en nuestro cuarto y la verdad es que estábamos medio asustados. Salimos rápidamente para ver qué es lo que estaba ocurriendo por la ventana y vimos que las sillas de plástico estaban volando por aquí y por allá y estaban pegando contra las mamparas y eso es lo que provocaba el ruido. Y entonces cuando bajamos al lobby nos explicaron ahí en la recepción del hotel que por aquella parte del año, en aquella estación, era normal la presencia de pequeñas tormentas ahí en Panamá, en la costa pacífico de Panamá. Y entonces, pues fue una experiencia singular. Acá en Perú no experimentamos muchas tormentas, pero fue una experiencia singular. Y entonces el día de hoy yo quiero hablarte un poco acerca de las tormentas. Y estaba investigando y resulta que una tormenta se provoca cuando dos masas de aire con diferente temperatura chocan y eso provoca una atmósfera inestable, ¿ok? Y esto a su vez desencadena una serie de lluvias acompañadas por truenos, por relámpagos y por centellas. Ahora, la vida ha demostrado ser tan inestable como la atmósfera de la Tierra. Estamos de lo más tranquilos cuando de pronto somos sorprendidos por una enfermedad incurable, somos sorprendidos por una mala noticia, una llamada de madrugada que nos cogió por sorpresa, somos sorprendidos por un despido inesperado en el trabajo, somos sorprendidos por una mala decisión de un familiar que trae mucho dolor a la familia, somos sorprendidos por un accidente, somos sorprendidos por un virus que no tiene cura y que nos mete a encerrarnos en nuestros hogares por más de 120 días. Y entonces el asunto es, todos vamos a pasar por una tormenta. La atmósfera de la Tierra es tan inestable como la vida misma. Y entonces la pregunta no es si vas a pasar por una tormenta, la pregunta es cuándo vas a pasar por una tormenta. Y entonces, si tú has pasado por una tormenta o estás pasando en este momento por una tormenta, yo quiero animarte a tomar 30 segundos para anotar el nombre de esa tormenta. No sé si en tu teléfono celular o no sé si tienes un papel y un lapicero cerca, pero yo te quiero pedir que anotes el nombre de tu tormenta. No sé cómo se llama tu tormenta. Desempleo, deudas, enfermedades, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, no tengo idea, pero tomemos unos segundos para tomar nota con relación a la tormenta por la que estamos pasando en este momento, ¿ok? Y entonces, mientras tú vas anotando, yo quiero decirte, el día de hoy vamos a hablar, hay una historia en la Biblia que habla acerca de una tormenta. Esta historia está en el libro de Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Yo voy a contarte un poco lo que dice esta historia. Y entonces, mientras algunos de ustedes están tomando nota, déjame que te leo el versículo. Dice la Biblia de la siguiente forma. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, está hablando de Jesús, dice, crucemos al otro lado. Y dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Y también lo acompañaban otras barcas. Y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y la historia termina de la siguiente forma. Dice la Biblia, ¿por qué tienen tanto miedo?, le dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y entonces creo que el día de hoy podemos sacar algunas enseñanzas de esta historia bíblica de cuando los discípulos acompañaron a Jesús al otro lado del mar y les cayó encima una tormenta. Y vamos directo a lo que creo que Dios nos quiere hablar en el día de hoy. La primera lección que puedo ver es que tormenta en el camino no significa que estés en el camino equivocado. La Biblia enseña que
Los discípulos estaban en el camino correcto. La Biblia, cuando tú estudias la palabra de Dios, puedes ver que después de la tormenta, ellos llegaron a un lugar llamado Gadara, en donde encontraron un endemoniado. El tipo hacía desastres por donde pasaba, no se le podía contener ni con cadenas y andaba como un loco. Literalmente era un loco que andaba por los cementerios espantando a todo el mundo. Pero la Biblia dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron, después de haber atravesado la tormenta, lo liberaron de su encierro, de su posesión demoníaca. Y lo más espectacular es lo que pasa después, porque la Biblia dice que este tipo va a Decápolis y empieza a publicar todas las cosas buenas que Dios había hecho en su vida. Y el asunto es que la Biblia dice que todos se maravillaron. Y quiero que prestes atención a una cosa. La Biblia nos habla acerca de un lugar llamado Decápolis, pero tú entra a internet, busca en Wikipedia qué cosa era Decápolis, y Decápolis, como su nombre lo dice, era una liga de 10 ciudades que se había convertido en su época en el centro o en uno de los centros más importantes de la cultura grecorromana. Y entonces Decápolis es un lugar que hoy en día queda por donde está el terreno de Jordania, la tierra de Jordania, pero en su tiempo era un lugar muy muy grande. Y entonces la Biblia no habla de un endemoniado que fue liberado y que la gente de su casa se convirtió a Cristo. No habla acerca de que la cuadra se maravilló o que el barrio o que el distrito. Están hablando de un lugar que era una liga de 10 ciudades. Entonces Dios hizo algo grande en ese lugar. Es como decir que hubo algo tan espectacular que todo Lima quedó maravillado con el gran poder de Dios. Y entonces quiero decirte, tormenta en el camino no significa camino equivocado. El hecho de que te encuentres con una tormenta en el camino no quiere decir que estés en el camino equivocado. Dios tenía un plan para sus discípulos y entonces Dios sabía acerca del plan, Jesús sabía acerca del plan, pero el infierno también lo sabía y envió una tormenta para obstaculizar el paso de los discípulos. Pero el asunto es que después de haber pasado la tormenta, los discípulos pudieron cumplir con una gran misión. Y entonces quiero decirte una cosa, muchas veces la distancia que hay entre tu persona y el propósito de Dios para tu vida es la tormenta que está en el medio. El propósito para tu vida, el propósito de Dios para tu vida muchas veces está a una tormenta de distancia. Y entonces lo primero que te quiero decir es, mira tu papel o mira el teléfono donde has apuntado el nombre de tu tormenta. Quiero que tú sepas que el hecho de que estés pasando por esa tormenta no quiere decir que estés en el camino equivocado, ¿ok? La segunda lección que quiero compartir contigo es que hay dos formas para atravesar la tormenta. Tú puedes atravesar la tormenta en pánico, como los discípulos, o puedes atravesar la tormenta en paz, como Jesús. Quiero que notes un detalle. Aquí Jesús estaba durmiendo, él estaba de lo más tranquilo en medio de la tormenta, mientras que los discípulos tuvieron una actitud totalmente contraria. Los discípulos, dice la Biblia, despertaron a Jesús con la peor de las oraciones registradas en la Biblia. Fueron y le dijeron: Jesús, despiértate. ¿Es que acaso no te importamos? ¿Es que acaso no te interesa que estemos a punto de morir? Y el punto es el siguiente. Cuando pasamos por una tormenta, tenemos dos opciones. O culpas a Jesús o confías en Jesús. Tú puedes decidir culpar a Dios o puedes decidir confiar en Dios. Los discípulos en este caso estaban tan llenos de miedo que eligieron culpar a Dios. Eligieron decirle a Cristo: oye, no te interesa lo que nos está ocurriendo, pero quiero decirte una cosa, Dios está interesado, Dios está al tanto de lo que te está pasando, Dios está en control. Al margen de lo que tú creas, Dios está en control. Y entonces en medio de esa tormenta, tú puedes elegir culpar a Dios o puedes elegir confiar en Dios. La tercera cosa que podemos ver es que la tormenta provocada por Satanás para hundirte es la prueba que Dios usa para promocionarte. Muchas veces oramos diciéndole: Señor, quita de mi camino esta tormenta. Señor, haz que pare esta tormenta. Señor, cambia mis circunstancias. Y no nos damos cuenta que algunas de esas veces Dios va a cambiar tus circunstancias, pero otras veces Dios lo que quiere es cambiar tu corazón a través de esas circunstancias. Y entonces le estamos pidiendo a Dios que quite aquello que Él está usando para ayudarnos a crecer. Le estamos pidiendo a Dios que Él quite eso que Él está ayudando para promocionarnos, para poder estirar nuestra fe. Déjame decirte algo, muchas de las mejores virtudes
se desarrollan en medio de la crisis. Muchas de las mejores virtudes se desarrollan en medio de la adversidad. Ayer estaba viendo una película de Disney, por 80ª vez estaba viendo con mi hija la película Mulan, y el emperador dijo una frase. Él dijo: la flor que crece en la adversidad es la más rara y más bella de todas. Y eso conectó inmediatamente mi mente con otro dicho que escuché hace tiempo, que dice lo siguiente: ningún mar en calma hizo jamás experto un marinero. Voy a repetirlo: ningún mar en calma hizo experto un marinero. Y nuevamente te quiero explicar: muchas de las mejores virtudes se desarrollan en medio de la adversidad, en medio de la tormenta. Muchas de las mejores virtudes necesitan tormenta para crecer, para desarrollarse. Si no, piensa en lo siguiente: ¿cómo desarrollas el perdón? En medio de la ofensa. ¿Cómo desarrollas la generosidad? En medio de la escasez. ¿Cómo desarrollas la fe? En medio de las pruebas. ¿Cómo desarrollas la paciencia? En medio de una espera. Entonces, muchas de las mejores virtudes solo pueden desarrollarse en un entorno de crisis, en un entorno de presión. Y a veces nosotros mismos queremos pedirle a Dios que quite esa tormenta para estar en paz, cuando lo que Dios quiere es hacerte a ti pasar por esa tormenta para promocionarte. Me llama mucho la atención que en el capítulo 6 de Marcos que estamos leyendo, esto ha ocurrido después que los discípulos ya pasaron la tormenta, llegaron a Gadara, liberaron al endemoniado gadareno. Luego de ahí han estado en Nazaret, en donde la Biblia dice que Jesús prácticamente no hizo milagros porque la gente no creía en él. Han pasado por todas estas pruebas y solo después, préstame atención, solo después la Biblia dice que Jesús tomó a los 12, les dio autoridad, o sea, los promocionó y luego los envió a predicar. Y dice la Biblia que después de la tormenta, después de haber recibido autoridad, después de haber sido promocionados porque pasaron por la prueba, entonces toda la gente que escuchaba la predicación se convertía, y todos los enfermos sanaban, y todos los endemoniados eran liberados. Pero todo esto ocurrió después de la tormenta, porque nuevamente recuerda, la tormenta provocada por Satanás para hundirte puede ser la prueba que Dios está usando para promocionarte. Así que ya deja de orar para pedirle a Dios que quite la tormenta de tu vida. Más bien empieza a orar para que Dios cumpla su propósito en tu corazón a pesar de la tormenta que estás atravesando. Y muchas veces la tormenta va a ser la herramienta que Dios va a usar para transformar tu corazón. Lección número 4. Dios quiere convertirte en un domador de tormentas. Dios quiere convertirte en un domador de tormentas. Me encanta esa porción de la Biblia en donde Jesús está explicándole a sus discípulos que está cerca el tiempo en que Él regrese con el Padre. Pero Él dice una cosa: cuando Él regrese al cielo, el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Y en ese momento Jesús hace una promesa singular. Él dice que en su nombre haremos las mismas cosas que Él hizo y mayores que estas. Y mira lo que ocurre en esta parte en especial. La Biblia dice que cuando los discípulos estaban muertos de miedo y hechos un manojo de nervios y estaban en pánico, Jesús se levantó de lo más tranquilo porque estaba durmiendo como un bebé, y entonces cayó y silenció la tormenta. Y yo entiendo por esta parte de la Biblia que Jesús tenía la autoridad de callar esa tormenta porque Él podía descansar en medio de esa tormenta. Y esto nos enseña algo: tú vas a tener autoridad sobre la tormenta porque Dios quiere. Dios quiere darnos autoridad sobre las tormentas que estemos atravesando. Pero solo tendrás autoridad sobre la tormenta en la que logres reposar. Voy a repetirlo: solo tendrás autoridad sobre la tormenta en la que logres reposar. Jesús tenía autoridad sobre las tormentas porque Él era capaz de tener paz en medio de la tormenta. Si alguien tenía su mundo exterior lleno de caos, porque déjame decirte, las tormentas lo que provocan en el corazón del hombre es caos, es miedo, es ansiedad. Pero la ansiedad y el miedo ocurren cuando la tormenta exterior se mete a tu mundo interior. La ansiedad ocurre cuando la tormenta exterior afecta a tu mundo interior. Pero quiero contarte, si hay alguien que sabe acerca de tormentas, ese era Jesús. El mundo exterior de Jesús estaba en completo caos. Mira, hagamos cuentas. Las multitudes lo perseguían por milagros.
Los enfermos lo perseguían para sanarlos. Los discípulos lo perseguían para pedir explicaciones de lo que él predicaba. Los hambrientos lo perseguían por un poco de pan. Los fariseos lo perseguían para acusarlo. Los romanos lo perseguían para crucificarlo. Y Satanás mismo lo perseguía para tentarlo. Y entonces el mundo exterior de Jesús estaba en completo caos, pero el mundo interior de Jesús estaba en completa paz. Y entonces el asunto es que no tenemos control sobre lo que ocurre en la vida. Nadie puede controlar el comportamiento de un familiar que va a lastimar a la familia. Nadie puede controlar cómo va la economía de un país. Nadie puede controlar el hecho de que un buen día o un mal día, una célula en tu cuerpo empieza a comportarse como loca y de pronto, ¡bloom!, surge un cáncer. Nadie puede tener control sobre eso. Tú no puedes evitar las tormentas exteriores, pero lo que sí puedes evitar es que la tormenta de tu mundo exterior afecte tu mundo interior. Y Dios quiere ayudarte a convertirte en un domador de tormentas, pero nuevamente, solo podrás tener autoridad sobre la tormenta en la que logres reposar. Piensa en lo siguiente. Después de haber conocido a Jesús, los discípulos podían vivir en paz. Ellos no le tuvieron miedo ni a la misma muerte porque conocieron a quién iba con ellos en la barca. Yo quiero terminar con una historia. Tengo una hija que hoy tiene 1 año de edad. Me está pasando lo mismo que me ocurrió con mi hija mayor, me está ocurriendo con mi hija menor. Y es que quiero decirte, mis hijas viven en un lugar seguro. Ellas tienen 2 padres que las aman con locura. Y quiero decirte algo. Mi hija tiene seguro lo que va a comer hoy. Y tiene seguro lo que va a comer mañana. Y tiene seguro lo que va a comer pasado mañana. Es más, mi esposa y yo ya estamos ahorrando para la universidad de mi hija. Pero algunas veces ella se despierta de madrugadas y empieza a llorar. Empieza a llorar porque se despierta y todo está oscuro. Y como ella no puede ver a sus papás, tiene miedo, se siente sola y empieza a llorar como una loca. Y esto pasa porque ella cree que los papás se han ido. Ahora, es curioso porque los papás están ahí, a 1 metro de distancia. Ella está en un lugar seguro. Es más, mandamos a asegurar su cuna hace poco para que ella no se caiga. Hace un par de meses atrás o 3 meses atrás. A ella no va a pasarle nada, absolutamente nada malo. Pero como ella no puede vernos, se asusta y llora. Y a veces nosotros somos así. Atravesamos por tormentas en la vida que llenan nuestro corazón de temor y de miedo. Pero el temor es producto de vivir una vida pensando que Dios no existe, o de vivir una vida pensando que Dios existe, pero que no está interesado en nosotros, que no nos ama. Y esa es una visión horrible de la vida, es una visión horrible del futuro, porque es una visión provocada por una mente huérfana. Y entonces la crisis y las tormentas nos afectan cada vez que tenemos una mente huérfana. Pero Jesús nos está llamando no a tener una mente huérfana, sino a tener una mente de hijos, a saber que Dios existe. Y no solamente a creer que Dios existe, porque déjame decirte, la Biblia dice que los demonios creen, y no solamente creen, sino que creen y tiemblan. Pero Jesús no está hablando de una fe que cree que Dios existe. Él está hablando de una fe que va mucho más allá. Jesús está hablando de una fe que cree que Dios existe, que cree que Dios está contigo en medio de la tormenta y que cree que Dios es bueno a pesar de tu tormenta. Jesús nos está llamando a ese tipo de fe, a un tipo de fe que está convencida de que Dios es bueno, pase lo que pase. Hace 2 minutos te decía, los discípulos después de haber conocido a Jesús aprendieron a tener paz en medio de su tormenta. La noche antes de que fueran ejecutados, los discípulos dormían como unos bebés. Algunas veces, dependiendo de la madurez espiritual, cuando tú atravieses una tormenta, vas a tener las ganas de dejar de seguir al Señor. Y repito, esto depende de la madurez espiritual. Algunas personas pasan por tormentas y se alejan de Dios. Otras no se alejan de Dios, pero empiezan a culparlo en su corazón.
Y otras un poco más aguerridas, lo que hacen es que reprenden y decretan cosas y echan fuera demonios y tiran aceites. Pero, ¿quieres que te diga una cosa? La señal más grande de madurez no es que quieras enfrentar cara a cara al diablo, no es que quieras atar y desatar y recontraatacar y reprender. La señal más grande de madurez es cuando en medio de tu tormenta tú puedes dormir en paz como un bebé y decirle: Señor, yo confío, yo estoy convencido de que tú estás conmigo en mi tormenta y de que tú eres bueno a pesar de mi tormenta, y voy a dormir en paz porque sé, Señor, que tú estás en control. Los discípulos pudieron dormir como unos bebés la noche antes de su ejecución porque ellos sabían hacia dónde iban y quién iba con ellos en su barca. Escúchame una cosa, yo no sé cómo va a ser el día de tu muerte. Probablemente estés postrado en la cama de un hospital. O probablemente estés luchando por respirar en medio de un accidente de tránsito. O posiblemente estés recostado en la cama de tu habitación, despidiéndote ya de tus nietos. Y probablemente haya gente a tu alrededor llorando porque saben que tu partida está cerca. Pero, sin embargo, tú vas a estar experimentando algo que nadie más va a entender. Vas a tener una sonrisa extraña que nadie va a comprender, pero vas a tener esa sonrisa de aquel que sabe que Jesús está contigo en la barca y que esos segundos antes está susurrándote al oído diciéndote: tranquilo, porque ya estamos a punto de pasar al otro lado. Estamos a punto de entrar en la mejor parte del resto de tu vida. El mundo tiene un dicho, de hecho mi papá tenía este dicho. Él me decía: en la vida hay solución para todo, menos para la muerte. Pero quiero decirte una cosa: si tú tienes una relación con Cristo Jesús, si tú has creído en Él como tu Señor y Salvador, para ti el asunto de la muerte ya está resuelto. Porque tú has sido llamado a una vida nueva, llena de eternidad, llena del cielo de Dios y llena de la presencia de Dios por cada instante que te quede de la eternidad. Para el mundo lo peor que le puede pasar es la muerte. Para los hijos de Dios ese asunto ya está resuelto. No hay nada de lo que debamos temer. Así que no importa el tamaño de tu crisis, no importa el tamaño de tu tormenta, si el Señor va contigo en tu barca, todo estará bien. Así que quiero invitarte a hacer algo antes de empezar a orar. Toma el lugar en donde tú has anotado el nombre de tu tormenta. No sé qué nombre anotaste: deuda, separación, traición, me quedé sin trabajo, enfermedad. No sé cómo se llama tu tormenta, pero mírala cara a cara y recuerda quién va contigo en medio de esa tormenta.